Bien, pues en esta ocasión vamos a ver una de las fiestas llamadas el Yom Teruah, o lo que conocemos en nuestras Biblias, Reina Valera, como la fiesta de las trompetas. ¿Alguien recuerda qué significa Yom? La palabra Yom. ¿Recuerdan qué es? Ok, no hay problema. La palabra Yom significa día, mientras que la palabra Chag significa fiesta. Entonces, todos los que dicen Chag se refieren a una fiesta, mientras que las que son Yom se refieren a un día en particular y generalmente son días de conmemoración, de una asamblea solemne, mientras que las Chak son fiestas. Es día de pachanga, es día de bailar, de cantar, de comer. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ahí ya tenemos parte de lo que tenemos que aprendernos. Yom, día, Chak, fiesta, y entonces ya viene el nombre del día, que en este caso es Yom Teruah, que como les digo, en nuestras Biblias dice fiesta de las trompetas, pero obviamente es incorrecto. En realidad se debería de llamar día de la trompeta. Muy bien. Vamos al Levítico 23, que es ahí donde estamos teniendo nuestro texto base, y vamos a leer versículos del 23 al 25. Son muy poquitos versículos, pero vamos a ver que esta conmemoración es muy importante para nosotros los que vivimos en los últimos días. ¿Qué libro, perdón? Es Levítico capítulo 23. Ya lo tengo, hermano. Versículo 23 al 25. Por favor, Adri, si me puedes ayudar. Sí. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Muy bien. Si se dan cuenta, son versículos muy, muy breves, muy pequeños. Es prácticamente solo, es un resumen de, de lo que se hace en esta ocasión. Entonces, eh, vamos por partes y lo primero que hay que ver es cuándo. ¿Cuándo se conmemora o se lleva a cabo esta asamblea solemne? El mes séptimo. Ujú. ¿En qué día? Pero no escuché. El primero, ¿no? Séptimo. Dice en el mes séptimo al primero del mes. Entonces es el primer día de este mes. Sería más o menos septiembre. Ajá. ¿Sí? De hecho, septiembre pues es el séptimo mes, por eso se llama así. Entonces, bueno, en teoría, vamos a decirlo así, sería el primero de septiembre. Pero como el calendario que nosotros manejamos es un calendario fijo, eh, no, a veces las fechas no coinciden. El calendario que maneja la cultura hebrea es un calendario solar, es decir, se basa tanto en la luna como en el sol, en los movimientos de los astros, para calcular específicamente cuándo comienza. Generalmente, para saber cuándo comienza un mes, eh, en este tipo de calendarios se basan en lo que se conoce como la luna nueva.
¿Alguien recuerda o sabe qué es una luna nueva? Pues es cuando no la vemos. Exacto, es cuando la luna no está, Ajá. a diferencia de la luna llena, que es cuando se ve en todo su esplendor. Ajá. Entonces, cuando es luna nueva, es cuando comienza el mes. Mm, Y entonces, por esa razón, es que dice el séptimo día, perdón, el primer día del séptimo mes. Ok, ya que tenemos, ahorita solamente estoy dando las piezas del rompecabezas y ahorita vamos a empezar a armarlo, ¿sale? Muy bien, entonces dice que ese día se hará una santa convocación y que prácticamente será celebrado como si fuera un día de reposo. ujú. Es decir, no se va a hacer obra alguna, no va a hacer trabajo servil, entonces será como un día de reposo normal. Entonces, si nos damos cuenta, no hay fiesta, no hay música, eh, se hace en luna nueva, o sea, el primer día del mes. En este caso, el mes séptimo. Muy bien. Ahora vamos al libro de números. Y vamos a números capítulo 10. Está después de Levítico. ¿El número? Números capítulo 10. Ya, todo el 10. Eh, pues sí, prácticamente todo el 10, pero vamos por partes. Vamos ahorita solamente a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, por favor. ¿Usted puede ayudarme, Ok. hermana Sofía? Sí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la entrada del tabernáculo de reunión. Pero cuando toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando toquéis alarma, entonces se pondrán en marcha los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma a la segunda vez, entonces se pondrán en marcha los campamentos de los que estén acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os oprima, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Y os serán como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Muy bien. Eh, de entrada, me gustaría saber cómo sintieron esta lectura. ¿Les parece clara, entendible? ¿O les parece todavía así como que un poquito complicado? Pues a mí me parece una escritura muy como de instrucción.
para qué son las cosas y cómo las ocupa. O sea, a mí sí me queda claro. Muy bien, hermana, perfecto. Cuando tocaban y quién se movía, cuando tocaban así. O sea, la verdad es que me maravilla ver la manera en que el Señor para todo tiene un orden, ¿no? Todo va en orden. Ujú. Muy bien, hermana. Tiene mucha A mí me razón. recordó mucho ese mismo sistema lo utiliza el ejército. Todos las órdenes que se dan se dan a son de trompeta. Me recordó mucho eso. Así es, hermana. Ujú, Prácticamente está dando aquí la aclaración del Señor de cómo tenía que manejarse estas trompetas. ujú, Y sí, vemos claramente una manifestación de como si se tratara de un ejercicio militar. ajá. Entonces sí hay mucho que aprenderle a esta celebración. Y para ello, primeramente, necesitamos familiarizarnos con un término. Yo sé que algunos de ustedes ya seguramente lo habrán escuchado, que es eh, el, el término shofar. Shofar. ¿Tiene que ver con el toque de alarma? Ajá, Ujú. así es. Porque aquí en la escritura dice ahí, hace una diferencia entre tocar la trompeta con un sonido de alarma y, y- y otro, que no, Ujú, ¿no? Que no es el de alarma. así No es. sé, si tenga algo que ver con eso. Ajá. eh, primeramente, pues la palabra shofar significa corneta. Ujú, También se interpreta como cuerno, también como clarín. Y ya un poco más moderno, pues sería trompeta. Cuando Entonces, entraron, cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, lo hicieron con cuernos, ¿no? Con el sonido de los cuernos. ajá, ¿recuerda más o menos qué ocurrió, hermana, en ese pasaje? Mm, pues no sé si es cuando rodearon la muralla, ¿no? Y Ajá, giraban alrededor al son de los cuernos. No me acuerdo si 7 veces o no sé cuántas veces, hasta que se derrumbó. Algo así, ¿no? así es, hermana. Ajá, Muy bien, ahorita vamos a ampliar un poquito más ese relato, pero tiene ujú, mucha razón. Eh, los sacerdotes se acompañaron de estos cuernos ujú, y los hacían sonar durante su caminata alrededor de las murallas de Jericó. ujú, Y bueno, como les decía, el shofar ha sido una palabra que se ha ido modernizando. Inicia como corneta, cuerno, clarín, que ya es un poco más moderno, y por último como trompeta. ujú, Ahora, aquí en lo que acabamos de leer, de Números capítulo 10, se nos habla de hacer dos trompetas de plata. ujú, Generalmente se habla del shofar como el cuerno de carnero, pero en esta ocasión les manda hacer shofar de plata. ujú, Obviamente iba a tener un sonido diferente, pero era un sonido muy peculiar, de hecho el shofar no suena bonito, el shofar suena horroroso. Y esa es la intención, de que las personas sepan que está sonando para ujú, que puedan distinguirlo de cualquier otro tipo de instrumento. Entonces, la trompeta a la que se refiere el libro de Números, y prácticamente en toda la Biblia, no son las trompetas que nosotros conocemos en las orquestas, ujú, sino son, aunque son de plata,
tienen una figura más retorcida y tienen un sonido mucho más grotesco, más fuerte. Entonces, eso es lo que se conoce como trompeta, pero tenía que ser hecho de plata. Y el otro shofar, el shofar, digamos, natural, es el que se hace con el cuerno del carnero. Entonces, sigo poniendo las piezas de nuestro rompecabezas. Estamos hablando en este momento del shofar, que era un instrumento que representaba al cuerno del carnero. El carnero es muy diferente a un cordero. Eh, no sé si ustedes podrían explicarme la diferencia entre un carnero y un cordero. El carnero es adulto, y es el Ajá. adulto, el que tiene sí, pues sus cuernos así, como en, ¿cómo se dice? Como en espiral, ¿no? Retorcido, como en Ajá, caracol, ¿no? ajá, Ujú. muy Y bien, el cordero, pues es el bebé. exacto. Ujú. Entonces, el cordero era el que se sacrificaba en Pascua. Entonces, aquí ya empieza a introducirse un nuevo elemento, que ya es ahora un carnero. Y cuando iniciamos este curso, la primera clase, hablamos del sacrificio de Isaac, cuando Abraham lo lleva a la montaña y el joven Isaac le pregunta a su padre dónde está el animal para el sacrificio. Y entonces Abraham solamente responde, el Señor proveerá. Al final, ¿qué es lo que provee? Un carnero. No provió un cordero, sino fue un carnero adulto, cuyos cuernos estaban atorados, y entonces eso fue lo que se sacrificó. Ahorita vamos a ver la pregunta, hermano Felipe, porque sí también tiene un significado. Se va a cerrar la sesión, entonces la cierro de una vez y seguimos en la siguiente. Ok.